Yo qué sé, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata? Fíjate que es una pregunta al menos legítima, ¿no? Sí, sí, así hombre, a simple vista dice, bueno, a simple vista, verás, una vez formulada dices tú, pues tampoco parece tan difícil, ¿no? Pero piensen ahora en casa, lo que Daniel propone hoy, ¿de qué se trata en la vida? Uh-huh. Fíjate que normalmente vivimos con tal grado de empuje o de ideas preconcebidas o de objetivos que estamos buscando o de nociones que estamos persiguiendo que lo esencial, es decir, bueno, parece que existo, parece que soy, En teoría. en teoría, y ahora aquí hay una cosa por fuera que parece que es la vida. ¿De qué se trata? Todo el mundo entiende esta pregunta. Otra cosa es que tenga respuesta. Otra cosa es que le dediquemos tiempo e interés a plantear esta pregunta. Pero es obvio que es una pregunta que todos podemos hacer. Y todos hacemos desde dónde hacemos esa pregunta. Fíjate que lo estamos haciendo desde una conciencia que nos une a todos, porque esta pregunta es buena para todos. Es buena no en el sentido bueno o malo, sino que es una pregunta válida para todos nosotros. Es una pregunta que nos une a todos nosotros, que realmente nos puede estar uniendo una crisis económica como hay ahora, o nos puede estar uniendo un país, nos puede estar uniendo un ideal, nos pueden estar uniendo muchas cosas. Pero ¿de qué se trata en la vida? Eso nos une independientemente del país, de la crisis económica, del ideal o del estado donde estemos. Y es muy posible que la indagación de ese tipo de pregunta nos lleve a encontrar áreas que unen a todos los hombres. Porque esa es una pregunta válida para cualquier ser vivo. Con quien mejor podemos hablar es con los hombres, por lo tanto vamos a decir con los hombres, pero posiblemente sea válida para cualquier ser vivo, ¿no? Y si encontráramos alguna respuesta en ese camino, a lo mejor podíamos encontrar valores que nos permitieran en los momentos de mayor duda en la vida, al menos sabernos alinear hacia lo que realmente es últimamente importante, hacia lo que es importante, ¿no? Fijémonos como tan solo el colocar esa pregunta e intentar acercarnos a su respuesta ya nos crea un estado mental peculiar. Es un estado mental muy diferente del que tenemos cuando no estamos planteando estas cuestiones, ¿no? ¿De qué se trata entonces en la vida? ¿Qué es lo importante en la vida? ¿Tener éxito, por ejemplo, es importante? ¿Me lo preguntas a mí? Sí. No. No es importante, pero en cambio así parece que la sociedad nos empuja a eso, ¿no? Sí. ¿Tener riquezas materiales? No. Pero en cambio, todo lo que nos rodea va dirigido a eso. Incluso la publicidad nos está diciendo continuamente que la felicidad se puede adquirir. La felicidad es tener más, ¿no? Sí, se puede adquirir con un horno pirolítico, con una televisión de plasma de colores extraordinarios. Se puede adquirir de muchas formas, ¿no? Que se puede adquirir la felicidad. ¿Tú has probado adquirir un poco de felicidad de esa forma? ¿Has intentado comprar un poco de felicidad alguna vez? Claro, como todo el mundo. ¿Lo has conseguido? Momentáneamente, ¿no? Entonces no lo has conseguido. No, claro. Es algo efímero, fugaz, ¿no? Es algo fugaz. Claro, ya cuando lo tienes... No es, ¿no? No es. Pero qué cosa tan extraña, ¿no? Y en cambio, a veces lo deseas mucho. Sí. Muchísimo, ¿no? Y cuando ya tienes el objeto del deseo, ¿qué pasa? Nada.
Bueno, sí, que te has gastado un dinero tontamente porque al final no tienes nada, ¿no? Sí, es verdad, sí, tienes razón. O sea, que parece que eso no es exactamente lo que nos puede... Es decir, que si se tratara de eso en la vida, mejor dicho, Bueno, para contestar a la pregunta... sería muy fácil, ¿no? Pero es que parece que cuando lo conseguimos se disuelve. Es decir, que realmente es algo que es como muy ilusorio. Está todo planteado en la persecución de ese tipo de cuestión, ¿no? Pero una vez que lo tenemos, pues hay como una cierta insatisfacción. La satisfacción dura, es efímera, y al cabo de poco tiempo queremos otra cosa, ¿no? Entonces, a mí no me parece que eso sea el fin último de la vida, o que eso sea realmente, que se trate de eso en la vida, de obtener riquezas materiales, de obtener cosas, ¿no? Porque parece que no nos llenan completamente, ¿no? ¿Y qué es lo que nos hace perseguir esas cosas? ¿Qué es lo que hace que estemos en continuo movimiento, buscando, con la mente, como veíamos en la otra ocasión, en el pasado, con la mente en el futuro, o con la mente urdiendo y tramando cosas? ¿Qué es esa especie de inquietud permanente que tenemos? ¿Cómo la llamarías? A eso se le llama, vamos, por lo menos en mi pueblo, deseo, ¿no? Se le llama deseo, sí. Se le llama deseo. Fíjate que desde donde lo estamos analizando ahora, el deseo es algo que te quita de la quietud. Llamas deseo a aquello que interrumpe en tu mente, interrumpe en la quietud de tu mente y te hace empezar a pensar, a imaginar, a perseguir, a buscar, a decir que sí, a decir que no, a organizar tu vida. Pero luego hemos visto que una vez que consigues lo que tu mente está tramando a través del deseo, cuando lo consigues, pues no llena. Es algo que no te alcanza por dentro, ¿no? Es muy curioso, porque estamos todos viviendo, persiguiendo nuestros deseos, y en cambio no conseguimos lo que creemos todos que se puede conseguir. Y fíjate otra cosa curiosa, no hemos dicho todavía de qué se trata, pero todos sabemos de qué no se trata. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que todos podamos entender de lo que no se trata? ¿Será que estamos hablando de cuestiones que nos unen a todos o que nos pertenecen a todos, ¿no? Y yo lo pienso así, que existe en el fondo de todos nosotros algo que nos une. Pero ese fondo está dentro de nosotros y es explorando ese fondo nuestro, el que todos tenemos, y acercándonos a esas cuestiones y viviendo con respecto a ese fondo, como mejor podemos vivir con los demás o comprender de qué se trata la vida. Vamos a ir un poquitito más lejos. Veamos, por ejemplo, la mentira. La mentira es una forma muy usual de relacionarse y de vivir. Pequeñas mentiras, cosas que no son exactamente la verdad, pero que casi se parecen, para no molestar, siempre con alguna excusa, para no molestar, para no ofender, para esconder, para no entrar en discusión. Lanzamos una mentira, puede ser una mentira pequeña o una mentira gorda. Pero una mentira nunca se termina, hasta que te pillan, claro, que te acaban pillando, ¿no? Pero mientras vive la mentira, tu mente está intentando evitar que te descubran. Otra vez vuelves a estar con la mente buscando algo continuamente, con la mente que no está en reposo, porque tienes que estar construyendo continuamente todo el escenario que pueda justificar la veracidad de tu mentira. Y fíjate que en ese sentido, entre mentira y deseo,
si lo vemos desde la perspectiva de lo que a nosotros nos produce, del estado, del incordio que produce en el equilibrio de nuestra mente, el deseo y la mentira, son muy similares. Es algo que tienes que estar continuamente alimentando y que además no es real, que además no se sostiene. Entonces, visto esto, fíjate, yo te propongo que tal vez en esta vida aquello a lo que no podemos renunciar es a la paz mental. Y esa paz se altera con muy poca cosa, con el mínimo de los deseos. Y ahora tú me dirás, bueno, pero si yo no tengo deseo, entonces no deseo nada, entonces no me muevo, no tengo actividad, no trabajo, no persigo, no consigo. Efectivamente, eso te hubiera dicho. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque ¿tú crees que la naturaleza ha llegado donde está persiguiendo un deseo? Que todo lo que estamos viendo, esta palmera, la hierba, los pimpollos, mira, los geranios en flor, todo eso está persiguiendo deseos. Nuestra propia naturaleza, lo que nosotros somos. Es más, en tu vida, lo que te sucede y que realmente es importante, ¿es fruto de tus deseos? ¿O es algo que surge inesperadamente? Surge inesperadamente, ¿no? Surge inesperadamente. De forma natural. Sí. Entonces, evidentemente, si no estás dentro de ti mismo, si no conectas contigo mismo, con el interior, con ese interior que nos es común a todos, entonces estás viviendo en un mundo creado por tu mente, en un mundo en donde tú te identificas con el personaje que hemos visto en otras ocasiones, con el que juegas, te identificas con el deseo de ese personaje, con la imagen que ese personaje quiere tener en sociedad, quiere tener en su entorno, te crees tus propias mentiras, construyes tus propias mentiras, y al final todo eso se rompe, se está rompiendo continuamente, y está continuamente en crisis, y jamás te llena. Parece que todo aquello que nuestra mente urde, que nuestra mente crea, que nuestra mente fabrica, es ilusorio, no es real, no tiene realidad y no nos permite vivir con plenitud. Estamos desde hace miles de años en nuestra cultura convencidos de que la razón y la mente transportan las claves de la realidad y las claves de la verdad, ¿no? Pero si por poco que lo analicemos nos damos cuenta que no es así, que lo que la mente nos trae, que lo que los deseos nos traen, que lo que la mentira, los recuerdos, que lo que el juego con el tiempo, la búsqueda de otros objetivos, todo eso no tiene mucho que ver con lo que realmente nos sucede. Y que podemos realmente dejar la mente en reposo, tener la mente en paz y vivir. Es más, hablando de estas cosas, estamos hablando de temas que a todos nos incumben, que nos acercan mucho los unos a los otros y que nos acercan a lo que realmente cada uno de nosotros puede aportar a los demás. Yo si algún consejo me atrevo a dar, ¿no? Y en estos momentos también de dificultad, es en que cada cual busque en su propio corazón y actuar y vivir con arreglo a su propio corazón, que no tiene nada que ver con actuar y vivir con arreglo a su deseo o a sus fantasías o a su imaginación,
es muchísimo más poderosa la energía que nos mueve cuando estamos cerca de lo que somos en realidad, de nuestro propio corazón, que cuando estamos adhiriendo a una idea o a un deseo. Una idea o un deseo, pues algo que nos estamos imaginando en un momento determinado, que nos va a llevar a hacer una serie de cosas, pero que si no se cumple nos va a enfadar, y que nunca se cumple, nunca se cumple al 100%, que siempre es incompleto, que nunca es realmente lo que nosotros deseamos, ¿no? En cambio, cuando nos dirigimos hacia el interior de nosotros mismos, a saber quién somos, qué estamos haciendo, y procuramos mantener la mente en calma, es decir, no sobreactuar, ni actuar con arreglo a lo que nuestra mente nos está tiranizando, nos está esclavizando, nos está dictando de una forma muy tirana, cuando intentamos dejar esa imaginación en reposo y simplemente ver lo que está sucediendo, es cuando vemos lo que sucede en realidad, yo creo, y es cuando vemos de qué se trata en la vida. Entonces, aunque sea difícil de definir con una sola palabra, a mí me parece que hay algo a lo que no se debe renunciar, y es a tener la mente en paz. Y si eso lo perseguimos con suficiente fuerza, pues iremos identificando todo aquello que nos hace tener la mente en desequilibrio. Los deseos, el tiempo, la memoria, todo eso son cosas que hacen que nuestra mente se excite y esté buscando por lugares que siempre van a ser decepcionantes, por así decir. Así que vamos a dejarlo aquí. A la gran pregunta de qué se trata en la vida, que es una pregunta que vimos totalmente legítima, vamos a retener esta sola idea para luego avanzar en ella y decir, pues, que quizá a lo que no podemos renunciar es a tener la mente en calma, porque sea lo que nosotros vayamos a conseguir en la vida, si nuestra mente no está en calma, no hemos conseguido nada en absoluto. Muchas gracias.